Bueno, aquí estamos para explorar esto del librito de padres e hijos, ¿no? Nuestra clase más difícil de Ken Wapnick. Estamos todavía por el volumen 1. En este mensaje que Jesús le da a Bill Tedford. Y habíamos quedado en que al reaccionar autodestructivamente, estás aprobando sus percepciones erróneas. Aprobamos sus percepciones erróneas debido al terrible concepto que tenemos de nosotros mismos. Primero, nos juzgamos a nosotros mismos y nos declaramos débiles, vulnerables y pecadores, lo cual significa que los demás nos tratarán de esa manera. Nunca vemos nuestra propia parte en el ataque, solo vemos la del otro. Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo según las distintas circunstancias. ¿Qué frase esta, no? Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo según las distintas circunstancias. La utilización del término derecho aquí es confusa. En cierto sentido, todos tenemos derecho a lo que elijamos. No obstante, lo que en este caso quiere decir Jesús es que las meras acciones de otros no justifican el cambio de la propia imagen. El hecho de que un día se nos trate de una manera y al día siguiente de otra, no guarda relación alguna con nuestra propia imagen, la cual no proviene del exterior. Esa imagen no depende del amor o del odio que otros nos profesen. Lo que sintamos con respecto a nosotros mismos solamente puede provenir de una decisión que nosotros tomamos. Es tu deber establecer, sin ningún tipo de duda, que no estás dispuesto en absoluto a identificarte con las percepciones erróneas que cualquiera, incluyéndote a ti mismo, tenga de ti. Esta es la más terrible, porque esto es lo que todos hacemos, ¿no? Bueno. El término deber se refiere a la necesidad de establecer, sin ningún tipo de duda, que no estamos dispuestos a identificarnos con las percepciones equivocadas que cualquiera pueda tener de nosotros. Los demás son libres de pensar lo que quieran con respecto a nosotros, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, a no ser que elijamos estar de acuerdo con ellos. Eso quiere decir que el problema no es lo que ellos digan o hagan, sino lo que nosotros decimos. Sus supuestos ataques no tienen efecto en nosotros, a no ser que creamos que están justificados a algún nivel. Ahora, el mensaje cambia cuando Jesús hace referencia a cuestiones específicas de la actividad docente de Bill. En todas nuestras experiencias es importante notar cómo atribuimos nuestro malestar o desasosiego a lo específico. Ay, si hiciera mejor tiempo, me sentiría mejor. ¿Cómo no voy a sentirme pesimista y deprimido con lo que ocurre en el mundo? Por supuesto que estoy molesto, porque no me dieron el aumento de sueldo que esperaba. Entonces, Jesús le dice a Bill que si te empiezas a preocupar por factores totalmente irrelevantes, tales como las características físicas del aula, el número de estudiantes, la hora de la clase y las múltiples circunstancias que elijas seleccionar para darles énfasis y basar en ellas el que te hayas percibido erróneamente, habrás perdido el conocimiento de cuál es el propósito de cualquier relación interpersonal. ¿Cuál es el propósito de cualquier relación interpersonal? Recordarnos que somos uno. Tenemos tanto miedo a esta verdad que lo desplazamos a todo tipo de cuestiones específicas y ya sabemos cuán preocupados podemos estar. Por ejemplo, si preparamos una cena para los invitados, queremos que todo sea perfecto. No puede haber un tenedor fuera de lugar, porque si no se va a arruinar todo. Si tenemos una cita, queremos estar inmaculados, ¿no? El nudo de la corbata. Bueno, esto no quiere decir que no debamos cuidar o ser meticulosos en nuestro aspecto personal. Pero cuando se convierte en una obsesión, cuando creemos que el propósito de la entrevista es obtener un puesto de trabajo
en vez de experimentar nuestros intereses comunes, por supuesto que ponemos énfasis en el lugar equivocado. La razón para hacer una cena no es demostrar que somos buenos cocineros, sino que somos iguales. Esto se puede aplicar a todo. Si somos un padre o una madre y nuestra principal motivación es que el comportamiento del hijo sea correcto, nos habremos olvidado de que el propósito de tener un hijo es demostrar la unidad de la familia. Si en verdad demostráramos ese propósito, estaríamos enseñándole que la finalidad de la escuela no es obtener buenas notas, sino percatarse de que el rendimiento en clase es en último término irrelevante. Eso no significa que no ayudemos a nuestros hijos con las tareas o que no los animemos a aprender. Pero el contenido subyacente sería enseñar que no existen diferencias entre ellos y los demás y que su propia valía no depende de evaluaciones externas, ¿no? Que es lo importante. Es falso que la diferencia entre alumno y maestro vaya a perdurar. Se ha producido el encuentro entre ellos para abolir la diferencia. En cualquier situación, el desafío consiste en mantener la integridad de la forma mientras se sigue siendo fiel al contenido. Por lo tanto, si somos maestros, desempeñamos apropiadamente nuestro cometido, preparando las clases, y actuando con autoridad, permanecemos dentro de la forma, pero con el entendimiento de que nuestra verdadera atención debe centrarse en el contenido. El propósito no es demostrar lo geniales o lo incapaces que somos, no es que los estudiantes nos adoren o nos teman. Tan solo se trata de demostrar que las diferencias entre estudiantes y profesores son ilusorias y de aprender a aplicar este principio a todos los papeles y relaciones. Cada una de ellas es un ejemplo específico de los encuentros santos que son el potencial de todas las relaciones, independientemente de que las clasifiquemos como significativas o insignificantes. Nos vemos en el próximo. Chao.